Estimados lectores y mentes curiosas, permítanme guiarles a través de una obra singular, un legado vital, tejido con la sabiduría de una vida dedicada a desentrañar los misterios de nuestra humanidad. Imaginen a un padre, ya en la antesala de los 60 años, conversando con su hijo de apenas 2, un pequeño llamado Locte, a través de una serie de epístolas. Este no es un libro de ensayo al uso, sino un profundo acto de reflexión social, un faro de conciencia para una generación que en pocas décadas gobernará nuestro planeta. El autor, Eudald Carbonell, arqueólogo y antropólogo de renombre, nos abre su alma y su vasto conocimiento en un intento por transmitir a su criar y por extensión a la nuestra los pilares fundamentales que a su juicio sustentan una existencia plena y un futuro humanizado. Es una obra que aborda desde lo más íntimo y personal hasta las grandes cuestiones que definen nuestra especie y su devenir. 1. Introducción, un legado para Olopte. Nuestro narrador, un padre abuelo con casi 60 años, se confiesa primerizo y tardío en la paternidad. Su hijo, Olopte, es el fruto del amor con una mujer mucho más joven, una circunstancia que ha transformado su arraigada decisión de no reproducirse, influenciada por su juventud como hippie y comunista, crítico con las estructuras familiares y la superpoblación. Ahora asume la responsabilidad de ofrecer a Olopte y a su generación una guía reflexiva para desenvolverse en un mundo complejo. Subraya la trascendencia de la vida, el conocimiento y el pensamiento crítico, animando a su hijo a hacerse las grandes preguntas de la existencia. Destaca la curiosidad innata de Olopte como una semilla para futuras contribuciones a la especie y enfatiza la importancia de compartir el conocimiento para el progreso de la humanidad en un proceso de continua humanización. Es una mirada a la evolución, al azar y a la selección natural y cultural que nos ha traído hasta aquí sin milagros, solo ciencia. 2. Creer o pensar la ruta de la racionalidad. Carbonell se define como un agnóstico en lo científico y un ateo en lo social y humano. Relata su educación católica bajo el franquismo y cómo a los 16 años abandonó la creencia por el pensamiento. Para él, el mundo del pensamiento, rico y dialéctico, supera al dogma religioso como estructurador social. Las religiones son un fenómeno universal, pero el siglo XXI exige formas de cohesión basadas en el conocimiento, no en la fe. Defiende la tolerancia y rechaza el dogmatismo, ya sea religioso o ideológico. Como evolucionista radical, subraya que los humanos somos producto del azar y la selección natural, sin un creador, una idea que bebe directamente de Darwin. La ciencia, basada en preguntas y respuestas contrastadas, ofrece alegría y vitalidad muy lejos de la visión pesimista de los creyentes. Insta a Olopte a construir su propia conciencia a través de la racionalidad y el conocimiento, y a convivir con respeto con los creyentes, sin permitir imposiciones. 3. Eliminar la pobreza, un imperativo de justicia. La pobreza, entendida como la carencia de recursos, es una tara social inadmisible para una especie inteligente y supuestamente compasiva. Carbonell implora a Olopte que como individuo justo contribuya a erradicarla. Va más allá de la caridad, aboga por transformaciones sociales que ataquen las estructuras de desigualdad y explotación, la muerte de niños por inanición o enfermedades evitables, un recuerdo grabado a fuego tras una experiencia en Etiopía, es para él la peor de las miserias, especialmente en un mundo de sobreproducción y consumo exponencial. Señala la especulación y la mala distribución como indignidades que deshumanizan. La falta de conciencia de clase y los sistemas políticos injustos perpetúan esta lacra. La igualdad de oportunidades, el acceso universal a comida, cobijo y educación son derechos inalienables cuya realización acabaría con muchas de las injusticias, incluyendo la pobreza misma, a menudo extendida por guerras de intereses económicos imperialistas. 4. La cooperación, el motor de la humanización. La cooperación es, para Carbonell, una capacidad intrínseca y fundamental que ha permitido la humanización desde los microorganismos primigenios que practicaban la simbiosis Lynn-Margulis hasta las complejas sociedades humanas. Es una característica etológica y cultural que nos hace funcionar como una gran máquina social. Remontándose al Paleolítico, el autor evoca la hipótesis de Gelin-Nisa, quien encontró en un yacimiento de hace 1,5 millones de años la prueba de que los primeros homínidos ya compartían el alimento, un acto que nos humaniza y nos hace más iguales. La cooperación, basada en el beneficio mutuo y la división social del trabajo, genera interdependencia y rechaza el individualismo. Esta capacidad consciente ha impulsado las grandes revoluciones sociales neolítica, industrial,
científico-técnica. Carbonell insta a Olocte a ser un cooperador altruista, a operar dentro del sistema humano aportando conocimientos e intercambiándolos, pues la selección de grupo es vital para la supervivencia de nuestra especie. 5. Sobre la amistad, el tesoro de las relaciones. Desde muy pequeños, los humanos desarrollamos la capacidad de afinar y complementar con unos más que con otros. La amistad es un proceso natural que evoluciona y moldea nuestro carácter, influenciado por la familia, los compañeros y los maestros. Carbonell enseña a Olocte a aprender de todos, tanto lo positivo como lo negativo. La amistad, que cambia a lo largo de la vida, se basa en la dignidad y el respeto. Aunque los amigos puedan distanciarse, su impacto en nuestra personalidad perdura. El autor lamenta la pérdida de muchos amigos de toda la vida, subrayando la tristeza de estos ciclos vitales. Aconseja no discriminar por condición social, ideología, creencias, raza o lengua, sino hacer de la afinidad y la amplitud de miras un talismán. La diversidad es crucial para los sistemas vivos, la homogeneidad lleva a la esclerosis mental y a los dogmas. La amistad no solo es complacencia, sino también aceptación de la discrepancia. 6. ¿Qué es el conocimiento? La esencia humana, para Eudald, el conocimiento ha sido la pasión y obsesión de su vida, dedicada a entender nuestros orígenes y nuestro destino. Se considera un privilegiado por ser remunerado por esta búsqueda. El conocimiento es información estructurada y consciente que nos permite comprender la realidad pasada, presente y futura, organizando y dirigiendo el proceso social humano. Es el principal vector de la cultura, universal en tiempo y espacio. A diferencia de otros animales, los humanos usamos el conocimiento con una capacidad prospectiva y retrospectiva para analizar el futuro, comprender el pasado y diseñar nuevas estructuras que aceleran la complejidad. La curiosidad de Olocte es la chispa que debe encender el interés y la investigación, el camino que más ha humanizado a nuestra especie. Estudiar no es sólo acumular años, sino también conocimientos para convertirse en alguien responsable y educado en la interpretación de su entorno, adoptando una actitud crítica y sirviendo de fundamento cultural. 7. La ciencia, el paradigma evolutivo. La ciencia es la forma más humana de evolucionar, esencial para el progreso consciente de la humanidad. En la juventud de Carbonell era una actividad minoritaria, la revolución científico-técnica del siglo XX la ha vuelto omnipresente. La ciencia es un instrumento para conocer las propiedades de la materia y las leyes del universo, basada en hipótesis contrastadas experimentalmente a través del método científico. Carbonell destaca la importancia de la transdisciplinariedad, la integración de todas las disciplinas, para abordar y explicar los fenómenos de manera holística, como una visión completa de la realidad que nos rodea. La curiosidad humana es el motor que permite el progreso científico, beneficiando a toda la humanidad. Sin grandes figuras como Newton, Darwin o Einstein no seríamos tan humanos como somos. La ciencia es indispensable para nuestra evolución como especie dentro y fuera del planeta. 8. Trabajo en equipo, la fuerza colectiva. Aunque la personalidad individual sea fuerte, nada importante puede construirse en solitario. Carbonell enfatiza la necesidad de integrar el conocimiento y el saber en el marco social de la comunidad, trabajando en equipo para lograr objetivos significativos. Recurre a la analogía del fútbol, donde la sincronización, el esfuerzo y el liderazgo son claves para el éxito colectivo. Su propia experiencia en el proyecto Atapuerca, codirigido durante más de 30 años, es el mejor ejemplo. Los hallazgos sobre los orígenes de la humanidad en Europa son fruto de la unión, coordinación y organización de decenas de colegas. El equipo es la unidad seminal que permite alcanzar la excelencia en investigación, transmisión y divulgación científica. La cooperación, la complementariedad y la preparación física, psicológica y social son básicas. Adviere contra la ambición malentendida, la soberbia y la envidia, instando a Olocte a ser competente sin competir, enfocado en el éxito del equipo. 9. De la familia, entre la cohesión y el control. El tema de la familia es controvertido para Carbonell, que la ve tanto como instrumento de cohesión social como de control. Critica la visión acrítica y autocomplaciente y la excesiva crítica que la banaliza. Cita a Friedrich Engels, quien en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado reveló como las unidades domésticas, estructuras conservadoras basadas en vínculos genéticos y alianzas, han sido fácilmente controlables en el capitalismo y el precapitalismo. La familia, un núcleo económico y social, manipula sentimientos y relaciones consolidadas. Carbonell discrepa con el modelo burgués patriarcal
y defiende una visión que celebra la diversidad asociativa. Reconoce la validez de nuevas formas familiares monoparentales, homoparentales y subraya que la educación y el afecto no dependen de la simetría parental. Insta a Olocte a reflexionar críticamente sobre estas estructuras, cuya trascendencia en la organización social es innegable. 10. Los padres y pilares y asimetrías. Los padres son, en primera instancia, la referencia primordial de la cría, el pilar sobre el que se construye su mundo. Carbonell analiza la asimetría de su propia situación parental, su edad y las ausencias por trabajo, siendo la madre de Olocte y su familia las principales cuidadoras. Reconoce que esta asimetría se corrige con naturalidad si no hay reproches en la pareja. Los padres representan el ciclo generacional necesario para el aprendizaje doméstico y social, la transmisión de valores, cariño y cultura. Explica cómo la memoria del sistema lleva a menudo a los padres a reproducir inconscientemente los modelos de sus propios progenitores. Subraya la preponderancia biológica y emocional de la madre amamantamiento, instinto protector, que los machos no pueden igualar. Aboga por la transmisión de conciencia desde pequeños, enseñando a los hijos a conocer sus límites y objetivos con firmeza y flexibilidad, para que desarrollen responsabilidad. 11. Los abuelos su memoria y potencial desaprovechado. Los abuelos, con su vasta experiencia y habiendo ya criado a sus hijos, reviven la paternidad con los nietos de una forma diferente. En la prehistoria su número era reducido, pero su experiencia era vital. Hoy, gracias al aumento de la esperanza de vida, la mayoría de familias cuentan con abuelos, cuyo papel, sin embargo, a menudo está desaprovechado o sobreexpuesto. Carbonell denuncia la paradoja de una sociedad que por un lado institucionaliza a los ancianos y por otro los sobrecarga con el cuidado de los nietos debido a las obligaciones laborales de los padres. Reivindica su rol tradicional de compañía, estabilidad emocional, transmisores de conocimiento y cariño, pero también su potencial social y crítico. Subraya la importancia del contacto, continuado, relación de unívoca y la educación transgeneracional, donde los jóvenes, con sus conocimientos tecnológicos, también pueden enseñar a los mayores. Es fundamental revisar su papel para que las sociedades conserven la memoria del sistema y todos se sientan necesarios. 12. Los tíos o vínculos de proximidad y cohesión. Los tíos, como hermanos de los padres, constituyen una parte fundamental de la familia extensa. Carbonell reflexiona sobre las buenas experiencias de su juventud con sus tíos, destacando cómo pueden establecer una relación profunda con los sobrinos, actuando incluso como segundos padres al no tener la responsabilidad directa de la crianza. Su proximidad familiar, la complicidad en momentos divertidos y la ausencia de dependencia jerárquica generan un vínculo especial. Sugiere que en el Paleolítico los tíos podrían haber servido como puntos de referencia y cohesión social ante la escasez de abuelos. Reconoce su papel diverso y diversificado, fortaleciendo los lazos familiares y en muchos casos ayudando a los tíos solteros a socializar y sentirse aceptados, aunque a menudo se les relegue a un segundo plano su figura, que es un pilar crucial, especialmente en situaciones de crisis familiar. 13. Energía y futuro, un bien universal. La generación de Carbonell vivió la transición del carbón al petróleo y la energía nuclear, siendo su Ribes de Freser natal un ejemplo de aprovechamiento de energía hidroeléctrica limpia. Sin embargo, la dependencia del petróleo provocó crisis como la de los años 70. La generación de Olocte, en pleno siglo XXI, presenciará la consolidación de energías limpias como la solar, eólica, geotérmica, de hidrógeno y lo más prometedor, la fusión nuclear, que promete ser abundante, barata y limpia. El autor contrasta esto con los peligros de la fisión nuclear Fukushima, Hiroshima, Nagasaki y la resistencia de los intereses económicos de los combustibles fósiles. Propone que la energía sea un bien público y socializado, un derecho universal indispensable para el progreso humano, dejando atrás la explotación y las desigualdades generadas por la ambición de las clases dominantes. 14. Hay alimentos para todos, un problema de distribución. La humanidad fue cazadora-recolectora durante el 99% de su historia. La revolución neolítica, hace 8,000 años, transformó radicalmente nuestra forma de vida hacia la agricultura y la ganadería, generando excedentes y sociedades asentadas. Hoy, pese a la hiperproducción de alimentos, cereales, carne, Carbonell se pregunta cómo es posible que haya hambre en el planeta. La respuesta es clara: la mala distribución y la especulación, la manipulación de precios,
el uso de maíz para energía, la propiedad privada de semillas transgénicas y el uso indiscriminado de pesticidas son problemas estructurales que la generación de Olopte deberá resolver. Aboga por una agricultura ecológica y productiva, el control público y universal de los transgénicos, la distribución equitativa de alimentos, leyes anti-especulación y una reducción del consumo de carne en favor de la flora marina. Sin alimento continuado y abundante, nuestra especie no persistirá. 15. ¿Qué ocurre con el clima? Nuestra responsabilidad actual, la humanización misma, argumenta Carbonet, es el resultado de nuestra adaptación a los cambios climáticos como la transformación de selvas a sabanas que propició el género Homo. El clima es un factor determinante en la evolución y las civilizaciones. En el siglo XXI, el cambio climático es una realidad aceptada y la discusión se centra en la responsabilidad humana. El autor aclara que los cambios climáticos preindustriales no fueron culpa nuestra, sino parte del sistema termodinámico del planeta. Sin embargo, desde la revolución industrial, la acción humana ha acelerado significativamente la tendencia al calentamiento global, liberando gases de efecto invernadero CO2, metano por el uso masivo de combustibles fósiles y el consumo animal. Este aumento artificial provoca deshielo, subida del nivel del mar, catástrofes naturales y enfermedades. Insta a la generación de Olopte a usar la información, la razón y la conciencia social para intervenir en el medio natural y combatir la demagogia y los intereses de las clases dominantes. 16. Vivir con poca agua, un recurso limitado y vital. El agua es sinónimo de vida. Carbonell, quien experimentó la sed extrema en un viaje por Kenia, enfatiza la importancia de su gestión responsable y estratégica. Contrasta la abundancia de agua en su pueblo natal con la escasez en regiones desérticas, donde el acceso al agua es causa de conflictos estratégicos como los Altos del Golán. Aunque el planeta posee vastas reservas de agua, la mayor parte no es potable y potabilizarla requiere una inversión energética considerable, encareciéndola. La sociedad ha pasado de un consumo doméstico mínimo a cientos de litros por persona y día en países desarrollados. Olopte y su generación deberán lidiar con este conflicto estratégico y cultural. Las soluciones pasan por una nueva cultura del agua al no contaminar, implementar circuitos cerrados industriales, desarrollar métodos de regadío eficientes, usar doble circuito doméstico, restaurar sistemas naturales y aprovechar la energía barata para desalinizar. El agua debe ser un bien común no explotado por intereses económicos. 17. Naceró el milagro biológico y la preparación parental. El nacimiento es la emergencia de un organismo de gran tamaño que el cuerpo materno expulsa. Caronelli explica el proceso biológico de la fecundación, el desarrollo embrionario y la configuración del nuevo ser. Destaca la diferencia en el canal de parto entre Homo neanderthalensis más ancho y Homo sapiens más estrecho. Describe el embarazo de su mujer, los complejos cambios hormonales y físicos que experimentan las hembras, su síndrome del nido y la paciencia que la oxitocina les otorga. Reconoce la frecuente incapacidad de los machos para estar a la altura de las circunstancias, lamentando no haber sido educado para ello. El parto es un evento transformador y doloroso, aunque hoy en día se medicalice. Prefiere los partos naturales, pero prioriza la salud de madre e hijo. La lactancia materna, facilitada por la prolactina, es un acto natural que la vida se abre paso para realizar, garantizando la supervivencia de la cría. 18. Hacerse mayor, un proceso consciente de aprendizaje. El tiempo, que se manifiesta en ciclos, nos transforma desde el bebé hasta el anciano. Carbonell destaca la energía necesaria en la infancia para la encefalización y el desarrollo neuronal. Mientras la niñez se vive de forma inconsciente, el paso a la juventud y la adultez se afronta con una conciencia creciente marcada por la búsqueda de independencia y el apoyo de los amigos. Hacerse mayor implica un proceso de cambios morfológicos, culturales y sociales, acumulando experiencia y sabiduría. El autor invita a Olopte a vivir intensamente la juventud para disfrutar de la vejez, utilizando la experiencia para mejorar la sociedad y a sí mismo. A diferencia de otros mamíferos, la prolongada infancia humana permite una vasta acumulación de conexiones neuronales, una ventaja adaptativa clave. Hacerse mayor es también adquirir responsabilidad, educarse etológica y culturalmente y transitar un camino de voluntad crítica, rechazando el relativismo cultural que diluye el verdadero aprendizaje. 19. El sexo entre la libertad y la racionalidad. El sexo, a pesar de su controversia,
es de vital importancia social. Carbonell, autor del Sexo Social, analiza su papel en la cohesión de los grupos humanos, evoca su juventud hippie y la revolución sexual de los años 60 y 70, impulsada por figuras como Erich Fromm y Masters y Johnson, y por la liberación femenina que trajo la píldora. Subraya la hipocresía de los estrechos y reprimidos de su época y la obsolescencia de ideologías que niegan la sexualidad más allá de su función reproductiva. Explica cómo la atracción sexual surge en la adolescencia, impulsada por la testosterona, y cómo las relaciones evolucionan más allá de la amistad hacia la complementariedad. Defiende una sexualidad activa y saludable, sin vergüenza. Los órganos sexuales son una parte esencial de nuestro cuerpo y la civilización ha impuesto su ocultamiento yendo en contra de códigos etológicos. Invita a Locke a experimentar, informarse y preguntar, sin dogmas, para disfrutar de un sexo placentero e integrado con la relación humana. 20. El habla y el lenguaje, la herramienta de la sociabilidad. El habla y el lenguaje son adquisiciones humanas primordiales cuya evolución sigue siendo objeto de debate. Carbonell comparte los hallazgos del equipo de Atapuerca, liderado por Ignacio Martínez, que sugieren que el Homo heidelbergensis hace 400.000 años ya poseía un oído preparado para la recepción de un lenguaje complejo gracias a su morfología y capacidad craneal y a su organización social, uso del fuego, acumulación de muertos. Propone una ecuación: el aumento de la sociabilidad lleva a un habla más compleja. El Homo sapiens, con su lenguaje articulado, obtuvo una ventaja adaptativa crucial. El autor describe el desarrollo lingüístico de Locke desde los sonidos ininteligibles hasta las primeras palabras y construcciones gramaticales. Destaca la importancia de la comunicación para superar dificultades, ejemplo la enfermedad de Locke, y defiende el multilingüismo para una generación planetaria que facilita la comprensión y la inmersión en otras culturas. La comunicación es el motor para difundir conocimientos y transformar sociedades. 21. Estudiar la vía hacia la persona crítica. Estudiar, aunque distinto del juego, es fundamental para crecer y humanizarse. Requiere esfuerzo constante. Carbonell confiesa no haber sido un buen estudiante en su juventud, priorizando la lucha por la democracia contra el franquismo, algo que consideraba más importante para la construcción de un país libre. Sin embargo, recalca que estudiar es prepararse para ser persona, asumir un papel social y utilizar el conocimiento para construir una sociedad generadora de universales humanos. Critica la anacrónica separación entre ciencias y letras en los sistemas educativos actuales, abogando por un planteamiento holístico y generalista en la universidad, donde la física y la química también sean humanidades. Propone una revisión profunda de los estudios universitarios, transformándolos en espacios abiertos, autocríticos y de debate, alejados del elitismo y enfocados en mejorar las situaciones del mundo real, no solo en un estudio burgués y desaplicado. 22. Trabajar un objetivo de humanización. El trabajo, para Carbonell, es ponerse al servicio de la sociedad y contribuir a su construcción. Es la manera en que los humanos transformamos el entorno para extraer energía en beneficio de la especie. Debería ser una estrategia para continuar humanizándonos, no para la explotación. Aboga por el derecho al trabajo y al reconocimiento social universal. Desde una perspectiva de izquierda ortodoxa, el trabajo no debe alienar, debe ser un medio crítico para incrementar cualitativamente la vida y distribuir la riqueza entre toda la humanidad. Critica el capitalismo como un sistema alienante, basado en el beneficio privado y la explotación, como describió Maras, esperando que la generación de Locke lo vea desaparecer. El trabajo tiene sentido en el marco de una aceptación colectiva donde todos tengan derecho a trabajar como una forma liberadora de progresión humana. 23. Investigar o forjar el futuro científico. La generación de Locke será la que más especímenes dedicará a la investigación en todos los campos del conocimiento, desde la física cuántica hasta la biomedicina. La investigación será nodal en la construcción social y el progreso humano, transformando la humanidad en una sociedad científico-técnica. Carbonell comparte su experiencia de toda una vida investigando la evolución humana, destacando la perseverancia, constancia, interés, imaginación y curiosidad como cualidades esenciales de un investigador. Explica que la ciencia funciona a través de problematizaciones, hipótesis y experimentos contrastables, siguiendo un riguroso método científico. Los laboratorios y el campo son los escenarios donde se buscan las leyes de la naturaleza. Invita a Locke, por su innata curiosidad, a considerar la investigación como un camino para mejorar el conocimiento y el pensamiento de nuestra especie,
un acto de descubrimiento y conocimiento que es una maravilla en sí mismo. 24. Socializar el motor del cambio humanizador. Para Carbone, socializar para incrementar la sociabilidad de la especie es el concepto más respetado y consistente para un pensamiento crítico y progresista. Es el objetivo de todo descubrimiento y aplicación, el sentido mismo de nuestra existencia como especie en el planeta, que se materializa en la planetización, la conexión neural de los humanos como inteligencia terrestre. La socialización es indispensable para una rápida humanización, a través del aprendizaje continuo, el pensamiento crítico y la lucha contra lo antihumano. No ser elitista es crucial, los logros individuales deben compartirse para el crecimiento personal y colectivo. La socialización del conocimiento va más allá de la divulgación e implica integrar el entorno y el lenguaje comprensible para incorporar a todos en la tarea de incrementar la sociabilidad. Es la base para una nueva conciencia crítica construida por y para todos, el verdadero motor de la transformación progresiva de la especie hacia una dirección humanizadora. 25. Sobre una ideología, conciencia social y autocrítica. La ideología es una concepción económica, filosófica y social que vertebra nuestra conducta. Carbonell relata cómo el franquismo, una dictadura fascista, marcó su juventud, impulsándolo al comunismo, una ideología que defendió y aún defiende por sus ideales de igualdad, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la lucha contra la explotación. Explica el eurocomunismo como una adaptación del comunismo soviético y subraya que el comunismo del siglo XXI debe ser pacífico, basado en mayorías y transformaciones económicas, sociales y culturales. El fracaso de la Unión Soviética no se debió al ideario marxista, sino a una aplicación inadecuada y a la inmadurez cultural de la especie. Defiende que mientras haya desigualdades, la ideología debe ser una actitud y conducta que beneficie a las mayorías. Aconseja a Olopte evitar el dogmatismo y practicar la autocrítica, pues las ideologías son procesos mentales que deben inspirar praxis sensibles, no barbaridades. 26. Hacer política, recuperar la nobleza y la democracia directa. La práctica política, para Carbone, es la acción social que surge de una ideología. Lamenta el actual desprestigio de la política y de los políticos, que se ha convertido en una profesión donde el interés personal y la corrupción han sustituido al altruismo y el riesgo que asumí a los militantes de su juventud. Critica a los partidos políticos por su burocratización, su falta de representación ideológica y su escasa conexión con la ciudadanía. Prevé un futuro donde la democracia directa y el voto a las personas más allá de los partidos, sean la norma, gracias a las posibilidades que ofrece la revolución científico-técnica. Los ciudadanos deben recuperar el poder de decisión y la representación. La política es la forma de defender la humanidad, y aunque muchos políticos actuales carezcan de ética, es esencial que la limpieza moral y la honestidad prevalezcan para una verdadera defensa de la ideología por encima de los privilegios. 27. Cataluña, región, nación y Estado, la autodeterminación de un pueblo. Carbonell relata su toma de conciencia sobre las anomalías de Cataluña bajo el franquismo, donde el catalán estaba prohibido. Su politización lo llevó del independentismo juvenil al comunismo, defendiendo el catalanismo no nacionalista y la autodeterminación de los pueblos. Evoca la plataforma Iberta, Amnistia y Estatut de Autonomía que llevó a la autonomía de Cataluña y la multitudinaria manifestación de 2012 por un nuevo Estado de Europa que marcó un punto de inflexión soberanista. Aunque federalista, apoya la soberanía si es la voluntad de la mayoría. Defiende el derecho a decidir de los catalanes y la necesidad de un referéndum vinculante, con la esperanza de que si triunfa la independencia, se dé una reforma constitucional dialogada, sin insultos ni rupturas. Desea para Olopte, nacido en Burgos de padre catalán y madre castellana, una doble nacionalidad que refleje la riqueza de ambas tierras y su identidad como Homo sapiens universal. 28. Corolario hacia una humanidad pensante y crítica. El autor concluye su epistolario a Olopte no con consejos, sino con deseos y reflexiones. Reconoce que el mundo cambiará tecnológicamente, pero el comportamiento humano quizás no tanto. Olopte, fruto de un acto de voluntad reproductiva y cariño, no de la casualidad, tiene la oportunidad de forjar su identidad. Su vida estará condicionada por su origen y entorno, pero él será responsable de sus decisiones. Carbonell insiste en dos palabras clave en formación e información,
esenciales para decidir y contribuir a la transformación crítica de la especie. Reitera la importancia de la competencia individual y la cooperación social, del respeto y la tolerancia y del antidogmatismo. Advierte contra la frustración de pretender ser lo que no se es. La construcción social es participativa y el proyecto humanizador de la especie busca una nueva conciencia centrada en la colectividad a través del incremento de la sociabilidad. La tecnología, el esfuerzo humano, la distribución de recursos y la solidaridad son motores de este bienestar social. La generación de Olopte tiene la responsabilidad de transformar el conocimiento en pensamiento, construyendo una sociedad pensante, con alianzas universales entre la ciencia y la cultura crítica, aspirando a una humanidad humanizada, un motor de conciencia operativa y ética. El destino de la humanidad es aprender para usar el conocimiento y transformar la sociedad. En resumen, este libro es un compendio de sabiduría, una profunda interpelación a las futuras generaciones para que tomen las riendas de su propio destino y del de la especie, armados con la razón, la ciencia, la ética y una inquebrantable voluntad de humanización. Es la voz de un maestro que a través de la ternura paternal nos deja un invaluable mapa para el viaje de la vida.